Deme unos minutitos, Marcelo, por favor, y ya le confirmo ese dato. Y presenten esas acusaciones ante la Fiscalía de Nueva York bajo juramento. Yo estoy dispuesto, porque me interesa terminar con este tema. Lo he dicho antes y lo repito hoy. Las puertas de la justicia están abiertas para quien quiera sostener sus afirmaciones bajo juramento ante una fiscalía seria. Yo responderé con pruebas. La verdad no necesita campañas mediáticas ni periodistas asalariados o pautados. La verdad necesita evidencia. Y la evidencia existe, y bajo juramento mejor. Los espero, señores. Buenas noches, Ecuador. Atención, Ecuador, la farsa del siglo. Javier Jordán desentraña la mafia judicial y mediática detrás del caso Villavicencio. Ecuador abre los ojos ante la infamia más grande de su historia. Lo que hoy pretende imponer la Unidad Nacional de Investigación de la Policía no es justicia, es un burdo libreto de ficción. Un diagrama de pasillo diseñado para saciar el hambre de escándalo de un sistema podrido, tremendamente podrido. Me señalan con el dedo, apuntan a Miami como el epicentro de un tablero criminal del que jamás he formado parte. Pretenden sentar en los sillones de la planificación a exministros y asambleístas y exasambleístas tejiendo una red absurda con líderes de organizaciones delictivas para armar un rompecabezas cuyas piezas no encajan ni por la fuerza. Pero la mentira tiene patas cortas y hoy les desarmamos este tinglado con la fuerza de los hechos, no con narrativas baratas de televisión. Javier Jordán es lo que dice. Vamos a mirar. Ecuador, buenas noches. La primera reflexión de la noche es saber cómo en Estados Unidos la pericia del teléfono de Marcelo Lazo dice una cosa y en segundo lugar en Ecuador la pericia del teléfono de Marcelo Lazo dice otra cosa. ¿Quién miente? Ahí se los dejo, Ecuador, para que piensen. Iniciamos con eso. Es impresionante ver cómo ciertos medios de comunicación en Ecuador intentan posicionar una narrativa sin presentar pruebas, solo basándose en un informe. Muy raro, ¿no? Como tantas veces ha ocurrido, cuando surge un escándalo, aparece otro titular para distraer la atención. Hoy Ecuavisa ha afirmado que yo dirigía desde Miami el control del magnicidio de Fernando Villavicencio. La pregunta es simple. ¿Dirigía qué exactamente? ¿Dónde están los detalles? ¿Dónde están las pruebas? Lo más importante, ¿quién hizo el supuesto informe? Como ustedes ya saben, yo nunca he sido funcionario público, nunca he sido político, no pertenezco ni he pertenecido a ningún movimiento político. La política no forma parte de mi vida ni de mis actividades. Me habría gustado que también hubiesen difundido la llamada o la videollamada del teniente Ronnie Rangel, donde afirma claramente que no tengo relación con ningún partido político, menos que me conoce, pero no lo van a decir, porque eso no encaja con el relato que intentan construir en el Ecuador. Quiero recordar algo muy importante, que el Ecuador y el mundo se entere. Y deben saber, la misma persona que denuncié públicamente, la misma persona señalada por influir en el testimonio de Marcelo Lazo, ¿recuerdan? Es la misma persona que viajó a Bolivia, al consulado de Ecuador, para tomarle la versión a Marcelo Lazo y el testimonio. Es la misma persona que le pagó $4,000 para la versión del caso Metástasis, la misma persona que le pagó $4,000 más para el testimonio falso en el caso Villavicencio. El gran capitán Adrián Salazar, el que hace este informe. No había otro policía en la Policía Nacional que haga el informe. Tenía que ser el mismo que fue a Bolivia. Raro Ecuador, ¿no? Las pruebas existen.
participó en la preparación de las versiones y declaraciones. Hoy se presenta como una fuente confiable y hace el informe de la Fiscalía, del cual se refiere Ecuavisa. En otras palabras, para que entendamos todos, el ratón cuidando el queso, capitán Adrián Salazar, el mismo que correteó a Marcelo Lasso para cerrar la puerta. Marcelo Lasso no me conocía, fue el quien me buscó y contactó a través de varias personas. Entregó su teléfono, si no le quieren creer lo que dice, entregó su teléfono para que sea periciado en Estados Unidos. La prueba está ahí, está entregada a las autoridades. Y de esa pericia surgieron elementos que hoy forman parte de evidencia técnica verificable, que parece se les ha olvidado a la señora fiscal Ana Hidalgo poner en el proceso. Chat con el capitán Adrián Salazar, ahí les pongo la foto. Voice del capitán Adrián Salazar, diga que no es usted, desmienta, para que desmiéntame. Yo siempre digo la verdad y tengo pruebas. Deme unos minutitos, Marcelo, por favor, y ya le confirmo ese dato. Y presenten esas acusaciones ante la Fiscalía de Nueva York bajo juramento. Yo estoy dispuesto, porque me interesa terminar con este tema. Lo he dicho antes y lo repito hoy. Las puertas de la justicia están abiertas para quien quiera sostener sus afirmaciones bajo juramento ante una fiscalía seria. Yo responderé con pruebas. La verdad no necesita campañas mediáticas ni periodistas asalariados o pautados. La verdad necesita evidencia. Y la evidencia existe, y bajo juramento, mejor. Los espero, señores. Buenas noches, Ecuador. La Unidad Nacional de Investigación de la Policía elaboró un diagrama de la estructura criminal involucrada en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. El documento consta en el expediente fiscal en el que aparecen los nombres de los procesados. En la cima de la estructura está Javier Jordán Mendoza, que tenía el control desde Miami, Estados Unidos, según el informe de la Unidad de Investigación. En el segundo escalón constan los responsables de la planificación, el exministro del correísmo José Serrano Salgado y el ex asambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga Santos, alias Russo. En el tercer nivel están los encargados de la coordinación, cabecillas de la organización criminal Los Lobos, Wilmer Chavarría Barré, alias Pipo, Ángel Aguilar Morales, alias Lobo Menor, Luis Arboleda Andrade, alias Gordolucho. En la coordinación y acercamiento con los cabecillas de los Lobos aparece Daniel Salcedo Bonilla y Carlos Angulo Lara, alias Invisible. Son los principales involucrados en el diagrama de la estructura criminal. En un segundo bloque están los encargados de la coordinación logística, Laura Castillo y Johan Castillo, identificados como líderes de 10 involucrados entre informantes y sicarios. 7 fueron detenidos y asesinados en la penitenciaría del Litoral 2 meses después del asesinato a Villavicencio en Quito. Esta información consta en el proceso del caso Magnicidio FB, cuya audiencia de etapa de evaluación y preparatoria de juicio se instalará este viernes. Bueno, primero vamos a tener que pasar la etapa de discernimiento en la etapa preparatoria, lo cual, como es de conocimiento público, han surgido nuevos elementos que podrían haber un conflicto de interés entre ciertas partes, entonces primero vamos a empezar con ello. Posteriormente, obviamente, tenemos clara la línea y los elementos de convicción que vamos a presentar en el anuncio probatorio. Así como Mandy Tamia, también estamos seguros de que estamos por el camino correcto para lograr lo que en esta etapa sería llevar a juicio a los 7 procesados. ¿Hay temores? Veíamos que ayer Tamia y Amanda sacaron un comunicado con alertas. Hay alertas, no puedo decir más por cuestiones de seguridad. ¿Alertas recientes o esto ya ha venido desde hace mucho tiempo? Recientes. ¿Qué tipo de alertas? ¿Tú quisieras que pase algo con ellos que te avise eso? No. Doctor, de estos nuevos elementos, ¿qué relevaría usted como lo más importante que podría pesar hoy en un pedido de llamado a juicio? Los elementos de convicción son claros, concisos, precisos. Estamos viendo de que existen ya no solamente el hilo conductor que inicialmente veíamos, ya hay pruebas que van dando los tiempos, la temporalidad, las actuaciones van coordinando inclusive con personas que nunca pensamos que iban a estar involucradas en eso. Por ejemplo, el que se difunda la información privada tanto de la familia de Fernando Villavicencio para que uno de los personas se ataque, y eso coordina con muchas cosas que sucedieron en el evento. Ustedes saben, hubo ataques mediáticos, hubo ataques judiciales, inclusive en un chat dice que nos bajaron a la fuerza. ¿Qué más podemos decir sobre eso? Sin duda el testimonio de Rengel muy importante para eso.
Lo de Rengel simplemente está aclarando de que una secta narcopolítica está involucrada en tratar de desviar la información, de tratar de oscurecer el caso, pero eso más bien los está mostrando tal cual son. Ellos en ese momento están realizando fraude procesal, colaborando con la evasión. Inclusive en la reunión que existe está un prófugo de la justicia de este caso y otro prófugo dice que quiere seguir las narrativas justamente de un prófugo de Miami, entonces entre ellos se entiende. Si hay alertas, entonces el señor Jordán es uno de los que tiene que estar contra de su detenido y los demás procesados. ¿Cuál es su opinión en caso? Yo discrepo completamente con los respetos del colega que refirió aquello. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de la autoría inmediata, en teoría, frente a un delito de asesinato humano. La autoría inmediata supone que la persona de atrás debe haber ordenado el hecho, debe haber dominado el hecho y debe haber podido con su conducta generar ese resultado. De todos los elementos de convicción que obran del expediente, no tenemos argumento ni elemento alguno que vincule a Javier Jordán con ese tema. Tanto es así que si es que nos ponemos a analizar los elementos de convicción, tenemos que existe supuestamente un valor que jamás aparece, que nunca aparece. Por ahí le nombran a una persona que presuntamente habría viajado, pero esa persona nunca sale de Estados Unidos, se llama Jaramillo, entre otras particularidades. Lo que sí, veo que en las últimas horas mucho ruido ha generado un último informe que fue presentado la semana pasada y que se incorporó la semana pasada. Frente a ese informe, lo que sí debo decir es que no tiene elemento alguno ese documento que haga referencia a los hechos acaecidos el día del fallecimiento de Fernando Villavicencio. Más bien, veo que existen conversaciones entre la esposa del doctor Serrano con terceras personas, pero conversaciones de hace 6 meses, 7 meses, 8 meses, durante el año 2025, que mal pueden incidir en una autoría inmediata. Lo que aspiramos es que sea justicia, que se aplique correctamente la norma, que no nos dejemos generar o no nos dejemos espantar por el escándalo que pueda generar el tema y que la Administración de Justicia pueda hacer un análisis correcto, técnico al asunto. En ese informe policial hay un esquema en el que le ponen a Javier Jordán como la cabeza de esta estructura. Pero no hay un fundamento de ese esquema. Porque si bien tenemos ese esquema, los policías que hacen el trabajo no nos dicen específicamente cuál es el fundamento en virtud del cual le pone a Javier Jordán en la cabeza de esa estructura. Todo eso vamos a debatirlo el día de hoy. la familia de... Las cartas están sobre la mesa y los desafíos están lanzados. Si la Fiscalía y los abogados de la familia Villavicencio están tan seguros de su teatrito, los emplazo formalmente a que dejen de esconderse detrás de micrófonos comprados y comparezcan ante la Fiscalía de New York. Vengan aquí, a un terreno con justicia independiente donde no valen los compadrazgos ni las presiones políticas y sostengan sus acusaciones bajo juramento. Mi defensa es técnica jurídica y se alimenta de pruebas reales que ya han sido entregadas a las autoridades estadounidenses, incluyendo las pericias técnicas de los teléfonos que la fiscal del caso convenientemente olvidó incluir en el expediente en Ecuador. Veamos si sus relatos resisten el peso de un verdadero tribunal, expresó. En conclusión, amigos, la verdad no necesita de campañas mediáticas ensordecedoras y de fiscales que actúen como directores de teatro. El caso del magnicidio de Fernando Villavicencio merece justicia real, no culpables fabricados a la medida de los intereses políticos del momento. Mientras en Ecuador el sistema judicial baila al ritmo de uniformes manipulados por capitanes cuestionados, la verdadera evidencia técnica internacional termina sepultando esta maraña de infamias. La justicia de verdad se demostrará con documentos inalterables en cortes internacionales, donde las caretas de la corrupción finalmente caerán, dijo Jordán. Ahí lo tienen, está vivito y coleando Jordán, que decían que no aparecía, que andaba huyendo. No, señores, ahí está. Y está dando la cara. ¿Qué va a pasar entonces? Yo digo, ¿a quién le creemos? ¿A Jordán? ¿A lo que dice Cuarriza? ¿A quién le creemos? Lo cierto es, para concluir, amigos, que el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio aún no se esclarece. ¿Qué son, inectos los fiscales? ¿Es inecta la justicia en el Ecuador? ¿Que no puede resolver un tema que ya debió de estar resuelto? Lo han hecho mediático, político, politiquero, etc. Ya basta. Un crimen. Y los crímenes tienen que salir a la luz tarde que temprano. ¿Quiénes han sido sus autores?
Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.